Hola, ¿cómo están? Buenas noches, o bueno, buenas tardes, pero ya cada vez hay menos luz, ¿no es cierto?, con el cambio de hora. Mi nombre es María Paz Hermosilla, yo soy directora del GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias a todos por estar aquí en el taller de análisis de texto para la toma de decisiones en el Estado. Les pido que puedan prender la cámara para que Claudio, que es su profesor, y que va a dictar este taller pueda, ¿no es cierto?, saber cómo está llegando el contenido y cómo está haciendo la comprensión. Agradezco ahí a Alexander, que siempre está en nuestros eventos, por prender la cámara, exalumno también, porque obviamente cuando uno es profe y está enseñando, pucha, que ayuda a ver la cara de los estudiantes porque uno va calibrando, ¿no es cierto? De repente uno se da cuenta que alguien no entendió por los rostros. Y aunque no lo crean, eso sí se ve online también, en esta sala de clases online en la cual estamos. Entonces, bueno, agradecerles por interesarse en este taller. El análisis de texto, ¿no es cierto?, con ChatGPT es como, está como en la boca de todos. Obviamente hay muchos problemas que son de carácter más simple. Bueno, Claudio ahí les va a contar. Bien interesante porque va a trabajar, ¿no es cierto?, con datos de la CMF, de reclamos, lo cual yo que estuve a cargo del SIAC, Sistema de Información y Atención Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, hace muchísimos años, eh, era un tema. Nosotros casi se nos cae el PMG de reclamos, indicador de reclamos para los que son funcionarios públicos, de respuesta en 10 días. Y estuvimos así de perder los bonos un año, nos tuvimos que volver de las vacaciones, ir al comité de ministros, fue terrible. Pero zafamos, por suerte. Pero aunque no lo crean, la respuesta a reclamos dentro de tiempo y forma, y también una respuesta, por supuesto, sólida, es muy importante. Así que este es un problema que tienen todos los servicios públicos en las oficinas de información, reclamo y sugerencia, OIRS, que ahora han transicionado a llamarse, ¿no es cierto?, SIAC, o Sistema de Información y Atención Ciudadana. Y por supuesto que el sector privado también, para los que son del sector privado, todas las empresas, o no sé, bueno, quizás hay alguna que no tiene, le llegan reclamos de algún tipo. Así que este en realidad es como un problema transversal, aunque este obviamente taller está enfocado, como decía su título, al Estado. Así que los invitamos, los dejo con Claudio. Claudio es un gran profesor que desde nuestro diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas es el director académico del diplomado a partir de este año, y ahí enseña el módulo de Text Mining. Está estudiando el doctorado en la Universidad de Chile, tiene 2 magísteres en Australia, una larga trayectoria de investigación y también de enseñanza muy importante, siempre más orientado hacia el sector público. Y eso, así que tienen un súper profesor que además su tesis doctoral es de análisis de texto, entiendo, así que está ahí sumergido en el texto, data science y texto. Así que con eso los dejo. Adelante, Claudio. Muchas gracias, María Paz. Un saludo a todos y a todas. Vamos a comenzar este taller. Para eso, permítanme compartir la pantalla y asumo que se ve bien. Si me confirman, sí, todo ok. Eh, Como dijo María Paz, mi nombre es Claudio Aracena. Soy director académico del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas desde este año y también investigador asociado del GovLab UAI. Ahí tienen mi correo por si quieren escribirme algún mail, y también mi GitHub, que es donde generalmente subo código y ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a armar esta charla? Básicamente vamos a ver una introducción al text mining primero, luego vamos a ver un problema de clasificación de reclamos en la SMF y un código en R en relación a esa clasificación de reclamos, ¿ya? Es bastante ligado al código, a la programación este taller, y también un poco de parte teórica para entender a lo que nos referimos cuando hablamos de text mining, ¿ya? Entonces la primera parte más teórica y después la parte más práctica. Entre medio voy a permitir que hagan preguntas por si tienen algún tipo de duda. Pero partimos primero con Mentimeter para entender un poco lo que saben ustedes. Entonces, para los que conocen la herramienta, básicamente vamos a menti.com y ingresan ese código, y los que no la conocen pueden, de hecho les puedo compartir inmediatamente el link de esta presentación de Mentimeter. Y si le dan un corazón aquí, apretan el corazón para saber quiénes están llegando a la presentación de Mentimeter. Hay varias personas, entonces deberíamos tener una gran cantidad de personas en esta presentación, así que vamos que se puede, llevamos 13, 14. Simplemente apretan el link o van a la página menti.com
y ingresan al código 86, 87, 60, 82. Vamos en 22 personas, vamos que se puede un poquito más. 23, 25. Tratemos de llegar a los 30 para compartir. Vamos 27, vamos que se puede. La gente que va llegando al último. 29 y 30, perfecto. Entonces la primera pregunta que les tengo es si trabajan con textos con datos de texto, comentarios, reclamos, etc. Ya. Hay varias personas que sí trabajan, obviamente otras personas que no, pero les interesa el tema, pero las personas que trabajan con texto supongo que les interesa de sobremanera. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Has procesado texto con algún lenguaje de programación, ya sea R, Python o otros? Ahí ya la pregunta se va un poco más 50 y 50, ¿no es cierto? Pero interesante ver que mucha gente sí lo ha realizado. Ahora ya se está tomando un poquito más el no, pero para entender un poco la dinámica que podemos tener. Para las personas que sí han programado y han procesado texto, esto les va a servir tal vez de ayuda a memoria. Y para las personas que no, les va a introducir a este mundo del lenguaje de programación para procesar texto, en particular R. ¿Ok? Ahora volvemos a la presentación. Entonces, como les comento, la primera parte va a ser la introducción al text mining. Básicamente, text mining es el proceso automatizado de examinar grandes colecciones de documentos o corpus. Aquí llamamos corpus básicamente a documentos o un conjunto de documentos para descubrir patrones o hallazgos que pueden ser interesantes y útiles, ¿ya? El corpus acá me detengo un poco pensando en que cuando uno dice colección de documentos siempre piensa en archivos y cosas de ese estilo, pero a veces puede ser simplemente conjunto de tweets, conjunto de comentarios en una página web, comentario en Facebook, reviews de un hotel o en TripAdvisor, etc. A eso nos referimos con un corpus, como un conjunto de documentos, siendo el documento básicamente un trozo de texto que está como contenido, ¿ya? Autocontenido. Text mining, nosotros tratamos de identificar hechos, relaciones, patrones que están escondidos, enterrados en los datos textuales y por ende el concepto de mining, ustedes lo pueden asociar también al data mining, que básicamente es la minería en los datos, pero text mining solamente se focaliza en datos textuales, ¿ya? Solamente en datos de texto. El texto, ¿por qué se trata aparte y por qué no se trata directamente como el data mining, por así decirlo, o lo incluye? Es porque el texto tiene ciertos problemas que no están presentes en otros tipos de datos, ¿ya? El texto tiene problemas de ambigüedad, tiene problemas de dimensionalidad y tiene problemas de conocimiento lingüístico. Vamos a revisar cada uno de estos problemas para que se entienda a lo que se refiere. Primero, ambigüedad. Ustedes pueden entender fácilmente de que las palabras tienen distintos significados, ¿no es cierto? Si hablamos de capital, podemos estar hablando de la capital de Chile o de la capital de un país, y también podemos estar hablando de un monto de dinero, un capital para compartir un negocio. Entonces, una misma palabra ya no entrega dos significados, lo cual agrega una dificultad al procesamiento de texto. También oraciones pueden ser interpretados con distintos significados. Por ejemplo, cuando el ladrillo chocó con la pared, se rompió. Y uno se pregunta, ¿qué se rompió? ¿La pared o el ladrillo o ambos? ¿Ya? Eligió un coche rápido, también uno podría decir que eligió, si eligió rápido o el coche era rápido. ¿Ya? Entonces hay distintos problemas de ambigüedades que se presentan en el texto y que uno tiene que tener en cuenta a la hora de procesar. En el tema de dimensionalidad, nos referimos que, a diferencia de los datos numéricos categóricos, ahí me refiero a problemas del estilo, por ejemplo, cuando estoy determinando la ficha social de una persona, el puntaje social de una persona, tengo algunas características, puede ser su edad, su sexo, la comuna donde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Son, de alguna forma, cantidad limitada de dimensiones. Pero cuando empezamos a hablar del texto, uno puede empezar a preguntarse cuáles serían las dimensiones que tiene un trozo de texto o un conjunto de texto, un corpus. Y ahí va a depender, obviamente, de la lección, cuál sería la dimensionalidad del problema. Por ejemplo, en el caso del libro Don Quijote de la Mancha, este libro tiene en total 376.523 palabras
y si lo llevamos a palabras únicas, o el vocabulario del Don Quijote, son 22.603 palabras. Entonces, si nos estamos dando cuenta, si nosotros pensáramos que una dimensionalidad podría ser las palabras, cada palabra es una dimensión, estaríamos hablando de 22.600 y algo dimensiones, lo cual hace que el problema sea con muchas, muchas dimensiones. Entonces, ahí hay otro problema que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar con el texto. Obviamente, uno puede tomar distintas dimensionalidades, no solamente la cantidad de palabras puede ser las dimensiones, sino que puede pensar en otro tipo de formas de resolver esta problemática. Así que lo vamos a tocar un poquito más adelante, el tema de la dimensionalidad, para que se entienda y de forma un poco gráfica y así es más fácil de entender. Con respecto al conocimiento lingüístico, cuando un humano lee una frase, básicamente nosotros necesitamos de un conocimiento lingüístico y para nosotros es fácil entenderlo porque conocemos esas palabras. Pero cuando existe un programa, de alguna forma nosotros tenemos que entregarle, de alguna forma programada, ese conocimiento lingüístico. Entonces pueden haber vocabularios, pueden haber alguna sintaxis que uno le entregue o la programe para que uno entienda cómo está estructurada una oración o una frase. También la semántica, uno podría estructurarla o programarla. También la pragmática, es decir, cuando utilizamos esto en la práctica, qué significa cada frase que se dice, ¿ya? O que está escrita. Pero claramente cada una de estas cosas conlleva un desafío, ¿ya? Para el humano, nuevamente, es fácil hacerlo porque hemos aprendido durante muchos años nuestro lenguaje, pero para un computador claramente no es tan fácil, ¿ya? Eh, Ahora volviendo al text mining en general, podemos ver que, como toda la área, yo diría, de la ciencia de la computación, en realidad de la ciencia de datos, se empieza a topar con distintos campos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos, por un lado, el aprendizaje automático, el machine learning, que entrega ciertas herramientas al text mining para descubrir estos patrones, estas relaciones, estos hechos que nosotros queremos descubrir desde el texto. Lo mismo con el procesamiento del lenguaje natural y lo mismo con la recuperación de información. Vamos a tocar uno de estos tres conceptos brevemente para que se entienda cada uno de ellos. Recuperación de información, básicamente, o information retrieval, nos referimos a la extracción de información a partir de consultas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos alguna consulta y queremos extraer información útil dada esa consulta. Obviamente lo que se le viene a la cabeza es Google. De alguna forma, Google es el rey del information retrieval porque nos busca información dado las consultas que nosotros tenemos. Y esto puede ser en texto, imágenes, videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí tenemos problemas del estilo búsqueda de información, ranking de resultados, extracción de información y filtrado de información. Si nos damos cuenta, como el text mining trabaja con texto, de alguna forma nosotros tenemos que pedirle prestado alguna herramienta a este tipo, a este campo, para que podamos extraer hechos y relaciones relevantes del texto. El aprendizaje automático ocurre lo mismo, pero ¿qué es el aprendizaje automático en Machine Learning? Es el área que estudia la habilidad de aprendizaje de computadores sin haber sido explícitamente programado, ¿ya? Entonces ahí los problemas más comunes que uno trata de resolver es la clasificación, la predicción, sistemas de recomendación o clustering o agrupamiento. Y aquí básicamente pongo aquí una figura de ejemplo, pero se trata de saber en base a información previa que yo conozco. Por ejemplo, aquí podría ser que las casas son rojas o verdes, independiente de que se refiere a rojas o verdes, pero esa es su clase, ¿ya? Y nosotros vemos esa clasificación o esa clase de roja o verde, o buena o mala casa, en base a las características de la casa, en base a, no sé, a su techo, a su puerta, a su ventana, a los metros cuadrados, al avalúo fiscal, bla, 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 bla. Uno podría tener muchas características para definir si una casa es buena o mala, ¿ya? Y en base a un proceso de entrenamiento, ¿ya? Un algoritmo que nosotros vamos a aprender, que el algoritmo va a hacer aprender un modelo, esto va a retornar si que efectivamente una casa, o va a predecir si una casa es buena o mala, ¿ya? Entonces, del aprendizaje automático también se prestan ciertas herramientas al text mining para poder extraer nuevamente patrones, hechos, relaciones del texto, ¿ya? Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. No es necesario que sean expertos, pero la idea es que ustedes tengan el conocimiento de qué se refiere con aprendizaje automático o machine learning. Y finalmente, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que básicamente es el área que se dedica al diseño de métodos y algoritmos que procesan el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Básicamente el lenguaje que hablamos nosotros. Y aquí
si bien en el text mining, se toma mucho con el text mining, si bien en el text mining nosotros nos dedicamos a extraer hechos, relaciones, eventos importantes que nos interesen a nosotros, que sean útiles, interesantes, la perspectiva del lenguaje natural, o del procesamiento del lenguaje natural, está mucho más ligado a la estructura del lenguaje, ¿no es cierto? Yo quiero saber cómo extraer, por ejemplo, entidades del lenguaje, o clasificar ese lenguaje, o traducir ese texto, o hacer resúmenes, o generar texto, etc. El procesamiento del lenguaje natural es un área que está muy en boga hoy en día, con todas las herramientas que están saliendo, dado que cada día vemos herramientas más y más sorprendentes ligadas a esta área. Particularmente en mi doctorado yo trabajo con este tipo de herramientas en temas de clasificación de texto, generación de texto, etcétera, etcétera. Una herramienta súper o una tarea súper común en procesamiento del lenguaje natural es la extracción de entidades. Por ejemplo, aquí tenemos Juan propone reunirnos el martes 14 de septiembre a las 11 horas. Persona, vamos a determinar una entidad persona, que va a ser Juan, una fecha, martes 14 de septiembre, y una hora a las 11 horas. Entonces, una tarea que ya podríamos decir que en la mayoría de los casos podría estar resuelta. Hay varios extracción de identidades súper buena hoy en día, eh, es súper clásica y está puesta en este ejemplo. ¿Ya? Quiero determinar Claudio, si en esta parte, sí, hay una pregunta que igual tiene que ver con esta etapa, por eso no te la dejo para sí, después. perfecto, Dice, sí. dice, text mining es en la práctica análisis de palabras más que análisis de textos o interpretación de párrafos. La hace Daniel Fernández. Lo que nosotros tratamos de hacer con text mining, básicamente, y tal vez después cuando veamos el proceso del text mining quede un poco más claro, es extraer hechos o relaciones o patrones que sean interesantes para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, está mucho más enfocado, de alguna forma, a un objetivo tangible e interesante para resolver un problema nuestro. A diferencia del procesamiento del lenguaje natural, que está basado simplemente en de alguna forma, procesar el texto, el lenguaje, la estructura del lenguaje para, por ejemplo, determinar entidades, ¿ya? Que eso nos pueda servir o no posteriormente es otra cosa, no es la pregunta del procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Pero posteriormente, por ejemplo, nosotros podríamos ocupar esa extracción de entidades para extraer hechos o relaciones relevantes para un problema que me interesa. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferenciación un poco más práctica de lo que hace el text mining con respecto al procesamiento del lenguaje natural, que podríamos decir que viene de un lado más académico. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? No hay más en el chat por ahora. Perfecto. Y bueno, antes de continuar con la charla, quería mostrarles básicamente la herramienta que les mencionaba, que está hoy en día en boga. Una de ellas, ChatGPT. Probablemente los que están interesados en contexto ya han ingresado, pero para los que no, pueden ir a chat.openai.com, se inician una cuenta, ya sea con su mail o con Gmail o con otras cosas, y les va a aparecer acá una ventanilla para que ustedes puedan hacer preguntas y pueden empezar a escribir. Entonces, aquí salen algunos ejemplos que uno puede cliquear. Por ejemplo, explícame computación cuántica en términos simples, y ChatGPT va a empezar a generar texto que de alguna forma va a servirnos para entender lo que significa la computación cuántica. ¿Ya? En este caso está en inglés, pero nosotros podríamos decir, dime las capitales regionales de Chile, y ChatGPT va a tratar de generar o tratar de extraer las capitales de Chile. Hay distintas implicaciones con este tipo de modelos de lenguaje que se le llaman Large Language Model, que son modelos de lenguaje mucho más grandes, que de hecho lo prefiero anunciar inmediatamente. Hay una charla que va a haber posteriormente el día, ahí María va a ayudarme, el 11 de abril. Sí. Sí, sí, lo sé. Claro. Y eso es una charla donde se va a dedicar simplemente a ver esta herramienta, ¿ya? Pero es interesante entender cómo funciona esta herramienta y para que les pueda servir para ustedes, ¿ya? No, pero tú te referías a... esa es la charla, no, esa charla la vamos a hacer en la jornada de vinculación con los ex estudiantes y los estudiantes. No es abierta. Perfecto. No es Sí, abierta, sí. Pero perdón. bueno, para los que están acá, que son estudiantes o ex estudiantes de los programas del GovLab, si no les llegó la invitación a la jornada, nos avisan
Pero vamos, acuérdense que hay jornada de vinculación el 13, 14 y 15 de abril, ¿ya? Por si acaso, si por aquí hay algunos exalumnos. Gracias, igual sirve, porque no Gracias todos por se pasar el enteran. aviso. Sí, porque vimos algunos, entonces gracias por el aviso también. Eh, Ahora vuelvo a la presentación y aprovecho de dar espacio para preguntas hasta el momento, dado que vamos a empezar a ingresar un poquito más en cosas teóricas. Ya, esto es solamente la introducción. Pueden abrir su micrófono si es que quieren. Perfecto. Si no tenemos preguntas, vamos a continuar. Hola, sí, no sé si Sí, me escuchan. sí, te escucho. Ya, hola, soy Genoveva. Respecto del chat GTP, tengo entendido que la versión que es gratuita, que es como tú señalaste para ingresar, solamente nos permite texto, ¿cierto? Porque, Sí, porque el chat GTP completamente con todos los beneficios hay que comprar el servicio. Mm. es Para que, poder bueno, acceder a todos los beneficios, porque se puede hacer video, PPT, Excel, lo puede hacer, pero en la versión gratuita no nos deja. es que lo que abrieron ahora simplemente en esta plataforma es para que uno haga preguntas y le respondan. Pero están ahora haciendo recién las pruebas de una nueva versión que también va a incluir videos, pero no es abierta y en el caso de los que pagan tampoco es ilimitada, es limitada. ¿Ya? Para las personas que quieren pagar hay una limitación con respecto a lo que pueden hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien ya ha pagado y quiere comentar sobre la versión pagada, pero no es abierta, no es ilimitada, ¿ya? Está recién saliendo la siguiente versión de este Esta es la modelo. versión 3, si no me equivoco. Ahora. Esta, claro, ocupa la versión 3.5 por detrás y la 4 está saliendo hace poco, que no es ChatGPT, sino que la tecnología por detrás es GPT 3.5 y GPT 4, el que salió recién, que es el que ahora tiene multimodal, que significa que soporta distintos tipos de datos, ya sea video, imágenes, texto. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Sí, hola Magno. Hola, ¿qué tal? Sí, lancé un interrogante en el chat respecto al chat GPT-4 que recientemente ha sido bloqueado preventivamente en Italia por un problema de almacenamiento de data privada, falta de autorización y Ajá, también filtros, no hay filtros en cuestión de uso de menores, ¿no? Aparte claro. dice que el chat o sea, no analiza contenidos semánticos del lenguaje, sino solamente asociaciones o relaciones de palabras, lo cual puede generar errores, ¿no? En las respuestas. Se ha testeado también, se ha testeado y ha acusado también errores, ¿no? Sí. Errores Estos modelos en sufren varias mucho preguntas. de alucinación que se llama que generan cosas que no son verdad. Eso pasa mucho con estos Varias modelos de preguntas lenguaje. repetidas, por ejemplo, como tiene tanta información, tanta data, masa crítica, y a veces no se sabe de dónde, obviamente, se alimenta, porque no hay una auditoría, hasta que yo sepa, de este producto. Entonces, en Perú, yo soy de Perú, por ejemplo, y un juez ha utilizado el chat para fijar una pensión alimenticia, como si fuera un algoritmo no predictivo, ¿no? Un algoritmo de cálculo. Pero he entrado a la sala y ha conversado con el chat. El problema es que no ha comunicado a las partes el uso de esta herramienta y no se sabe si ha introducido data personal de las partes para poder, obviamente, obtener las respuestas o el cálculo, ¿no? Entonces se dice también que no es una herramienta propia para hacer un cálculo aritmético, como hay otros programas específicos, ¿no? Como el Microsoft Excel o hay otros programas más concretos que te pueden hacer un cálculo aritmético, ¿no? Los cálculos de Sí, intereses, por ejemplo, en la administración Va- tributaria, sí, pensiones. Magno, sí, es varias las cosas las limitantes de estos modelos, y de hecho, esta charla no se trata de este modelo en particular, pero sí, hay varias limitantes. Hay varias limitantes y de hecho la misma empresa dice este producto está en desarrollo constantemente, como el warning es como úselo bajo su propia responsabilidad.
y claramente la responsabilidad del juez que lo ocupó ahí en ese caso, o sea, Claro, queda en claro. él. Entonces, Pero por ejemplo, discúlpame. sí, Magno, tenemos que seguir con el taller y va a haber después un momento para más preguntas, porque si Sí, no, Claudio no va a poder avanzar con el contenido. exacto, sí. Ok, disculpa. no hay No hay problema. problema. Perfecto, entonces Gracias, vamos a gracias. continuar. Algunas de las aplicaciones del text mining que vamos a ver rápidamente, para pasar ya al ejemplo en particular, son el análisis de frecuencia de palabras, clustering de documentos y clasificación de documentos. Por ejemplo, en el análisis de frecuencia, probablemente ustedes ya lo han visto, tenemos frecuencia ya sea como nube de palabras, o uno también puede hacer gráficos de frecuencia. En este caso yo hice el gráfico de frecuencia palabra del Quijote de la Mancha. Ya podemos ver que Don Quijote, Sancho, etcétera, son las palabras más frecuentes. ¿Ya? Aquí obviamente se hizo un pequeño preprocesamiento porque ustedes podrían pensar que inmediatamente las palabras de, para, donde, etcétera, todas las preposiciones probablemente son mucho más frecuentes en el español que las palabras que tienen algún significado, como Don, Quijote, Sancho, etc. Lo vamos a ver posteriormente. Otra aplicación puede ser el clustering de documentos, es decir, la agrupación de documentos, y aquí empezamos a pensar ya en las dimensiones cuando nos referíamos que el texto tiene múltiples dimensiones, un problema multidimensional. Entonces, pensemos por un momento que las palabras son dimensiones. Es decir, en vez de tener un eje que me refiere a, no sé, la temperatura y la estación del año, o no sé, algo de ese estilo, o la lluvia caída, que son numéricos. Entonces, pensemos por el momento que uno podría tener ese gráfico en mente. Temperatura, lluvia, y podemos ver obviamente que cuando es más baja la temperatura, probablemente hay más lluvia, y cuando hay más alta temperatura, menos lluvia, por lo menos en Chile, en Santiago, perdón. Ahora pensémoslo en palabras, ¿ya? Pongamos en un lado la frecuencia, por ejemplo, de la palabra fútbol, y en otra dimensión la frecuencia de la palabra dólares, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos noticias, que son nuestros documentos, ya tenemos noticias sobre que la encontramos en el diario y las ponemos en este gráfico, solamente con estas dos palabras, podemos ver que se podrían distribuir de esta forma. Obviamente esto es un ejemplo, pero uno podría pensar que se pueden distribuir de esta forma. Es decir, van a ver, por ejemplo, noticias que mencionan con alta frecuencia la palabra fútbol y en poca frecuencia la palabra, por ejemplo, en este caso de acá, por ejemplo, menciona mucho la palabra fútbol y cero la palabra dólares, ¿ya? Acá también, acá menciona un poquito la palabra dólares y alta la palabra fútbol, acá también, más de dólares que la de acá, pero sigue mencionando alto el fútbol, y por otra parte vamos a tener otros documentos, otras noticias, que se van a distribuir de la siguiente forma. Van a mencionar harto la palabra dólares y poco la palabra fútbol, o en este caso acá, la de acá, no van a mencionar nada la palabra fútbol. Entonces nosotros podemos correr un algoritmo que nos va a permitir agrupar estos documentos o clusterizar estos documentos de, por ejemplo, la siguiente forma. ¿Ya? En este caso, obviamente, esto es un ejemplo, pero podría darnos este resultado. Y ahora como evaluador o como tratando de encontrarle una interpretación a este resultado, uno podría decir, claro, estas noticias de acá están hablando de deporte o de fútbol, y las noticias de acá seguramente están hablando de finanzas o mercados. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la interpretación que se dio la dimos posteriormente nosotros, pero inicialmente se encontró una agrupación de los documentos. ¿Ya? Y eso podría ser interesante dependiendo de que un problema que estoy analizando. Por ejemplo, reclamos. ¿Ya? Uno podría empezar a descubrir información dentro de mis datos con este mismo proceso. La diferencia es que, claro, aquí tenemos solamente dos palabras, es posible graficarlo, pero ahora hay que imaginárselo con todas las palabras que puedan estar en nuestro vocabulario. En el Quijote habían 22.000 palabras. En un vocabulario de noticias pueden haber cercano a lo mismo o tal vez más, 40.000. O sea, puede existir mucha más variedad de palabras, lo cual nuestro vocabulario es mucho más grande, lo cual el problema de dimensionalidad, tomando estas dimensiones, las palabras como dimensiones, es mucho más grande. ¿Ya? Podemos pensar lo mismo, pero ahora con clasificación. Es decir, nosotros sabemos la clase de algún documento, en este caso van a ser comentarios en TripAdvisor, que es una página de viajes, y en este caso podemos decir que hay comentarios que son buenos, o sea, positivos, y comentarios que son negativos. ¿Ya? Aquí está la clase de los comentarios. Entonces los rojos son negativos y los buenos son positivos. Ahora nuevamente
llevando todo esto a una dimensión de 2 palabras, excelente y mal, esas son las palabras que tienen que aparecer en los comentarios, uno podría pensar de que en los comentarios positivos probablemente la frecuencia de palabras excelente mucho mayor, o en realidad lo estamos viendo aquí porque nosotros sabemos que esto es realidad, y en el lenguaje, en los comentarios negativos, probablemente la palabra mal tiene mucho más frecuente, y la palabra excelente casi no aparece, y viceversa. Entonces, con estos datos, nosotros podemos aplicar un proceso de aprendizaje automático, Machine Learning, y poder tratar de encontrar una forma de separar estos 2 tipos de comentarios, y cuando llegue un comentario del que nosotros no sabemos su clase, no sabemos si es positivo o negativo, saber dónde posicionar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la clasificación de documentos. Entonces, nosotros podríamos hacer este ejercicio de generar un clasificador que básicamente va a decir este comentario es bueno, este comentario es malo, cuando yo no tenga la clase, ¿ya? Basado en mi historial, basado en los comentarios anteriores que yo sí tenía clase. Entonces, por ejemplo, si llega este comentario nuevo, que tiene esta frecuencia de la palabra excelente y esta frecuencia de la palabra mal, en este caso, bajo este clasificador, podríamos decir que este comentario es positivo. Entonces, nuevamente, este ejemplo es uno que vamos a tocar en el ejemplo de programación en R, que básicamente nosotros vamos a estar clasificando, en este caso no comentarios, sino que reclamos. ¿Ya? Ahora ya para terminar la parte teórica, ¿sí? No, dale, termina la parte teórica y ahí hacemos las Sí. preguntas. Para terminar la parte teórica, les menciono el proceso del text mining, y ahí para que las personas que tenían dudas con respecto a qué se refiere el proceso o al text mining, vamos a ver este proceso que es el mismo que de data mining. Para los que conocen data mining, este proceso es lo mismo, solamente que está aplicado a textos. Entonces, nosotros partimos con el texto, con la data dura, por así decirlo, la data no limpia, la data como viene, por así decirlo, y nosotros empezamos a preprocesar ese texto. Empezamos a limpiarlo, empezamos a hacer algún proceso de tal forma de que pueda ser trabajado. Posteriormente, nosotros tenemos que generar características, es decir, generar de alguna forma de representar ese texto de tal forma que el computador lo pueda leer, ¿ya? Porque el computador claramente no entiende las palabras, ¿ya? No entiende si yo le digo perro, gato, son 2 trozos de texto y para él no tienen ningún significado. Pero nosotros tenemos que encontrar alguna forma de representarlos para que después el computador pueda trabajar. Luego, una vez ya encontrada esa forma de representación, nosotros tenemos que seleccionar. Podemos decir, no sé, unas representaciones que no tengan mucho sentido, las podemos omitir, sacar, y solamente quedarnos con las valiosas. Obviamente ahí tiene que haber un proceso de análisis para poder hacer eso. Pero lo interesante es que después podemos hacer un descubrimiento de patrones, y aquí ya relacionándolo con lo que vimos en el último ejemplo, donde hacíamos clasificación, podríamos encontrar tal vez esta línea que nos pueda separar, por ejemplo, los comentarios buenos de los comentarios malos. Aquí encontramos ya un patrón, por ejemplo, de clasificación, donde nos vamos a estar separando estos reclamos. Finalmente, va a venir una interpretación o evaluación. Es decir, si es una clasificación y después yo veo los comentarios y empiezo a ver cómo fueron clasificados, yo lo empiezo a evaluar. Yo empiezo a decir, este clasificador que creé me funciona o no me funciona para lo que yo quiero hacer. Y ahí también uno puede empezar a jugar iterando en este proceso para ver si posteriormente puede mejorarlo, o simplemente decir, no, en realidad esto no me funciona, voy a tener que probar otra técnica, otra fórmula para poder hacerlo. Entonces, este diagrama muestra este proceso secuencial, que claramente uno cuando está en la práctica no es tan secuencial como uno quisiera, porque siempre tiene que estar volviendo para atrás, pero cuando uno ya vuelve o va al final del proceso, nuevamente siempre se tiene que cuestionar qué puedo mejorar de estos pasos anteriores para que mi proceso final sea el que yo quiero, el adecuado. ¿Ya? Ahora sí, antes de que vayamos en el detalle de cada uno de estos, quería entrar en la pregunta, María Paz. Sí, hay una pregunta de si los criterios de agrupación para priorizar palabras o textos se deben configurar previamente. Los criterios, en base a cada uno, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, en base a la frecuencia de las palabras, uno podría posicionarlo en este espacio. Aquí ya me pongo un poquito más matemático, pero esto es un espacio básicamente de 2 dimensiones, donde yo pongo un punto que va a representar un documento. Luego, a través de un algoritmo que me va, de alguna forma, medir la similitud entre estos documentos, me va a decir, estos son más similares que estos otros. Entonces yo los agrupo.
¿ya? En base, por ejemplo, a la frecuencia de las palabras. Puede que la frecuencia de las palabras no sea un buen indicador. Posteriormente podemos ver que hay distintos tipos de formas de hacerlo, pero en particular yo podría decir que la frecuencia de las palabras podría ser una buena forma de hacerlo, ¿ya? Pero, obviamente, hay distintas formas de hacerlo y le adelanto que la frecuencia no es la mejor forma de hacerlo, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo también. Y, ¿Alguna otra duda? y la última pregunta es si alguna de estas técnicas que mostraste hacen análisis de párrafos o textos completos o solo de palabras. Eh, Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, acá de comentarios, o acá está hablando de noticias, estoy hablando de básicamente todo un texto, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo estoy tomando solamente 2 palabras acá para poder graficarlo, pero ustedes imagínense que tuviéramos miles de dimensiones que salen todas las palabras y yo podría posicionar un punto en ese espacio multidimensional, un documento, una noticia. Entonces, en ese caso, voy a estar tomando todas las palabras en cuenta, no solamente estas 2 palabras, sino que todas las palabras que puedan haber en mi vocabulario, ¿ya? Entonces, en ese caso, de hecho, este análisis no se refiere a análisis de palabras, sino que estoy haciendo un análisis del documento completo, de todos las posibles posible vocabulario que exista en particular una noticia, ¿ya? Entonces, en el caso anterior, aquí obviamente estaba hablando de frecuencia palabra, y aquí no estaba tomando más en cuenta que solamente la frecuencia. Pero en este caso, yo estoy tomando la combinatoria de las frecuencias, por así decirlo, de todas las palabras que aparecen en ese texto para posicionarla en el espacio y ahí poder trabajar con ella, ¿ya? ¿Alguna otra Eso duda? nomás, Claudio. Por Perfecto. ahora no ha habido. Entonces, como les mencionaba, esta es la última parte teórica antes de pasar ya a la práctica. En el procesamiento de texto, de las técnicas más utilizadas en text mining, primero está la tokenización, que básicamente se refiere a separar el texto en cadenas de texto, perdón, separar el texto entero en tokens. ¿Qué se refiere a un token? Básicamente es una estructura básica de separación de texto que yo defino. Pueden ser, y generalmente se usan, que son las palabras, ¿ya? Es decir, una palabra es un token, pero también se puede pensar que un token puede ser los caracteres. Es decir, por ejemplo, la palabra hola tendría 4 tokens, que sería, si lo pensó como tokens como caracteres, serían 4 tokens, ¿ya? H-O-L-A. Pero normalmente, cuando uno tiene un trozo de texto, piensa los tokens como las palabras. Entonces, si tengo una noticia que tiene 20 palabras, tengo 20 tokens, ¿ya? Y ese proceso se refiere a tokenización. Básicamente, estoy cortando mi texto en palabras. La reducción del vocabulario se trata de siempre, en un procesamiento de texto, reducir el vocabulario, porque ya sabemos que nuestro problema es multidimensional. Tenemos múltiples dimensiones. Entonces, una forma de controlar estos problemas es tratar de reducir esa dimensionalidad, y hay distintas técnicas para hacerlo. Una es la eliminación de stopword y otra es el stemming. La eliminación de stopword se refiere al proceso de eliminar tokens de poco valor. Nos referimos a eliminar palabras del estilo de preposiciones, artículos, verbos como hacer, haber, tener, que de alguna forma nosotros sabemos, por lo menos en español, que no nos entregan ninguna información adicional o información importante adicional, ¿ya? Obviamente las palabras con más contenido de la noticia nos van a entregar mucho más valor semántico de lo que se refiere a la noticia, pero no así los artículos. Y por otra parte, tenemos otra forma de reducir el vocabulario, es con stemming, que se refiere al proceso de llevar una palabra a su raíz, no necesariamente morfológica. Y en este caso me refiero a que, de alguna forma, yo, por ejemplo, niño, niña, niños, niñas, a todas esas palabras yo las voy a llevar a 3 letras que van a ser N y Ñ, ya que me van a representar el conjunto de ese tipo de palabras. Entonces, de alguna forma, ahora en vez de tener niños, niñas, niño, niña, niñez, podría solamente tener ni, y con eso ya represento todo ese conjunto de palabras. Entonces estoy reduciendo nuevamente el vocabulario para hacer este problema mucho más abordable, ¿ya? Eso con respecto al preprocesamiento. Con respecto a la generación de características, ahora ya formalizando lo que habíamos dicho de tengo que encontrar alguna forma de presentar estas dimensiones, por así decirlo, o estos documentos dentro de un espacio donde yo después pueda trabajar con él. Entonces existe este modelo que se llama el Vector Space Model, que básicamente es un modelo vectorial de documentos, donde yo, un documento, por ejemplo en este caso el D1, el D2, yo lo represento como un punto en un espacio multidimensional. ¿Ya? Tengo que definir las dimensiones,
generalmente uno utiliza el vocabulario. Es decir, si yo tengo un vocabulario más grande, mi dimensión y mi espacio vectorial es mucho más grande. Pero, por ejemplo, en el caso del ejemplo que veíamos al principio de la clasificación o clustering, eran 2 palabras, ¿no es cierto? Teníamos fútbol o dinero, o teníamos excelente o mal. Claro, pero uno tiene que empezar a pensar de que pueden haber múltiples dimensiones, y en todos esos casos, un documento yo lo puedo representar como un punto en ese espacio. ¿Ya? Este modelo, por ejemplo, aquí yo voy a estar representando estos 2 documentos, el documento 1, un buen documento, y el documento 2, un mal documento. Discúlpenme por ocupar nuevamente la palabra documento, pero es para indicar que uno podría tener un texto más largo también y hacer esta representación vectorial. Entonces, en este caso, los documentos que tengo acá, tengo el documento 1 y el documento 2, y en este caso lo voy a representar con la frecuencia. ¿Ya? Voy a utilizar la frecuencia para representar un vector dentro de este espacio vectorial que en realidad tiene 1, 2, 3 dimensiones. Ya tenemos una palabra buen, la palabra mal y la palabra documento, y ese es todo el vocabulario que tengo. Aquí estoy asumiendo que borro un porque ocupé un proceso de borrado de stopwords y las preposiciones o los artículos se fueron. ¿Ya? Entonces, en este caso solamente tengo 3 dimensiones. El documento 1, ¿cómo lo voy a representar? Básicamente, un 1 en la palabra buen, un 0 en la palabra mal, ya que no tiene la palabra mal, un 1 en la palabra documento. ¿Ya? Y el documento 2 lo voy a representar como un 0 en la palabra buen, un 1 en la palabra mal y un 1 en la palabra documento. Además, yo podría tener la clase de estos documentos. ¿Ya? Yo podría decir que, en este caso, este es un buen documento, es decir, o un documento positivo, y en este caso es un documento negativo. ¿Ya? Podría tener esas clases, tal como nosotros a veces tenemos, por ejemplo, y para adelantarnos un poquito al problema de reclamo, nosotros tenemos la clase de los reclamos en las cosas históricas, ¿no es cierto? Y nosotros ya nos han llegado reclamos y sabemos cuáles son buenos y sabemos cuáles son malos. Ojalá los tuviéramos anotados en nuestro sistema, que cada uno de estos, los que están acá son los malos y los que están acá son los buenos, y yo después, posteriormente, cuando llegue uno nuevo, quiero saber si es que es bueno o malo, ¿ya? Porque si no, tengo que tener una persona haciendo ese trabajo. Pero, quedémonos O en la representación. complejos o simples, O porque quizás los complejo simples se pueden responder más rápido, por ejemplo. también, complejo o simple, ¿ya? Entonces, esta es la representación que podemos hacer, por ejemplo, con la frecuencia. ¿Ya? Entonces va a quedar un vector, por así decirlo, de 1, 0, 1 y otro vector de 0, 1, 1. ¿Ya? Pero la frecuencia generalmente no es no es una buena forma de representar dimensiones, porque esconde varias cosas que están en el texto. Por ejemplo, la importancia relativa de una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, tenemos la palabra documento y se repite en ambas partes, tanto en el primer documento y en el segundo documento. Entonces, uno diría, bueno, al parecer la palabra documento no es tan relevante relativamente, como en el corpus que yo tengo, no es tan importante. Más importante para determinar la clasificación de un comentario va a ser la palabra buen y mal, porque esas son las diferentes. ¿Ya? En base a documentos yo no puedo decir nada. Si a mí me dicen, mira, este comentario tiene la palabra documento y este documento tiene la palabra documento y este otro documento tiene la palabra documento, yo no podría decir nada porque están presentes en ambos. Pero la palabra buen y mal ya me están indicando algo. Pero con esta representación, si se dan cuenta, en ambos casos yo le puse un 1 a la palabra documento, y esto no me permite, de alguna forma, representar esa importancia relativa que van a tener esas palabras, las otras palabras, en comparación con documentos. Entonces, para eso existe una métrica que se llama TF-IDF, que básicamente mezcla tanto la frecuencia del término, lo que vemos aquí anteriormente, ¿ya? Esto es la frecuencia de cada término en un documento, pero lo multiplica por esta frecuencia inversa en los documentos, que sería la frecuencia como la importancia relativa de ese término en todos mis documentos. ¿Ya? Entonces, y aquí, bueno, no lo voy a molestar con la fórmula, pero esta es la fórmula. Pero lo que pasa con eso es que si yo aplico esa técnica TF-IDF, ahora lo que va a pasar es que buen, con un TF-IDF del documento 1, buen se va a convertir en 0,347, después mal 0 y documento 0. ¿Por qué? Porque la importancia relativa de documento no me sirve para determinar una clase, entonces en este caso se va a ir a 0.
Y en el otro caso va a pasar lo mismo, ya era 0 acá, pero esta era mal, era 1, ahora se convirtió en 0,347 y documento nuevamente se da 0. Ahora esta representación es un poco más rica, me permite un poco mejor representar estos documentos, dado que tengo esta información de la importancia relativa de esas palabras. ¿Ya? Entonces, eso es una parte importante que uno tiene que pensar a la hora de analizar texto. Estoy de alguna forma tratando de entender esta importancia relativa que tienen las palabras dentro de un conjunto de documentos. ¿Ya? Vamos a pasar directamente al patrón al descubrimiento de patrones. ¿Se acuerdan en este proceso de text mining? Teníamos al principio procesamiento, después teníamos la generación de características, después la selección, nos va a saltar la selección y vamos directamente al descubrimiento de patrones. En particular, en este ejemplo que vamos a ver, vamos a utilizar el descubrimiento de patrones como un proceso Machine Learning, donde yo le voy a entregar datos de entrenamiento, es decir, datos donde yo ya sé la clase. Por ejemplo, en este dibujo, yo tengo unas casas que yo ya sé que algunas son buenas y otras son malas. O sea, fue un inspector y dijo, esta casa es buena, y otro inspector dijo, esta casa es mala. Yo ya tengo esos datos, y con eso después yo voy a entrenar con un algoritmo Machine Learning, voy a entrenar un modelo que posteriormente me va a poder decir, esta casa, donde yo no sé su clase, no sé si es buena o mala, sino que ahora lo quiero predecir, me va a decir si es buena o mala. De alguna forma, es en vez de enviar al inspector a que revise la casa, yo le digo a esta máquina, por favor, trata de entender o predecirme cuál es la clase de esta casa, si es buena o mala, antes de yo ir a revisarla. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer con el descubrimiento de patrones, con un proceso de Machine Learning. No vamos a entrar en detalle en Machine Learning, dado que para eso necesitamos otra charla entera. Ahora sí, yendo ya a la práctica, y aprovechando esta última media hora que nos queda, vamos a tocar con el tema de clasificación de reclamos en la SMF. Este problema salió en un desafíos públicos del año 2020. ¿Qué son los desafíos públicos? Básicamente uno va a la página desafiospúblicos.cl y las instituciones públicas pueden postular sus problemas para que se haga un problema de innovación abierta o de... sí, innovación abierta. Uno podría decir que básicamente dice a la comunidad científica, este es mi problema, ni siquiera la comunidad científica, la comunidad, abierto para todos, por favor traten de resolverlo. Y en base a cierta etapa, uno va tratando de resolver este problema. ¿Cuál es el problema que tenía la CMF en ese momento? Básicamente es, y yo creo que un problema recurrente en los servicios públicos y en realidad en las empresas también, es la capacidad de respuesta ante reclamos, consultas, etcétera, que recibe la institución. Y eso obviamente va generando que las respuestas sean tardías, que no se atiendan todas los reclamos o todas las consultas, o que se pasen por secretaría, uno diga no, y pasen la mayor cantidad de reclamos por secretaría, pero eso es lo que uno no quiere para atender un servicio. Entonces, de alguna forma, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, dice, esto va a ser el desafío que les planteo, y nos da cierta data, libera cierta data anonimizada, para que uno pueda trabajar en el problema de clasificación de reclamos que ellos tenían. Este problema de clasificación a ellos les servía porque posteriormente, en su sistema, querían automáticamente clasificar entre un tipo de reclamo y otro para separarlos por áreas. Anteriormente tenía que estar alguien diciendo, este va para allá, este va para acá, este va para allá, este va para acá. Entonces ahora con este modelo uno podría automáticamente decir para qué área va, si va para el área de seguros o para el área de valores, y eso me permite eficientar mi proceso. ¿Ya? Entonces, ese es el problema o el desafío público que planteó la CMF. ¿Ya? Vamos a ir ahora a una herramienta, que de hecho es una herramienta que se ocupa en el Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, que es POSIT.cloud, que anteriormente se llamaba RStudio.cloud. Para los que trabajan en R, todos han escuchado hablar de la herramienta RStudio, y en su computador uno puede instalar RStudio. Y hay una versión cloud, hay una versión en la nube, que uno va a una página web y puede ocupar esa herramienta. Desde el año pasado le cambiaron el nombre, ahora en vez de RStudio se llama POSIT, y creo que dentro de las innovaciones que introdujeron es que ahora se puede también ocupar Python. Ya anteriormente era solamente RStudio, obvio, pero ahora también se puede utilizar el lenguaje de programación Python. Entonces, en este caso, voy a abrir este proyecto. Para la gente que quiera ver este proyecto, uno puede crearse una cuenta en RStudio Cloud. Lamentablemente uno tiene que crearse la cuenta, no puede abrir inmediatamente el proyecto, sino que se crea la cuenta, y les voy a mandar el link del
del proyecto para que lo tengan, lo puedan revisar, puedan descargar el código, puedan correrlo, etc. O copiarlo en su espacio si es que ya tienen un espacio. Lo bueno de esta herramienta es que me permite correr código en web y ahora yo se lo puedo estar mostrando a ustedes y podemos trabajar todos en línea, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué tiene este proyecto? Tiene un archivo principal, donde está el código principal, que lo vamos a ir viendo con detalle. Tiene una carpeta que se llama datos, donde van a estar los datos, la carpeta se llama data, van a estar los datos con que vamos a trabajar. Y eso básicamente. Los otros son proyectos como, o sea, son archivos de configuración, la historial que corrió ahí y también el proyecto en sí, el archivo de proyecto. ¿Ya? ¿Con qué vamos a trabajar en este proyecto DR? Básicamente van a ser con los reclamos, y aquí creo que tengo que cambiar mi pantalla porque no ven toda mi pantalla. Así que, ahora sí, están viendo el Excel, ¿no es cierto? Sí. Sí. Acá, básicamente, estamos viendo, y lo voy a agrandar, estamos viendo los datos que la CMF liberó para ese desafío público. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que liberó la CMF fue, por ejemplo, un caso ID, que era el caso que se levantaba cuando se levantaba un reclamo. Dice qué dijo un analista con respecto a este reclamo que levantó un ciudadano. Entonces, en este caso, es un reclamo de seguro. ¿Y qué dice el ciudadano? Entonces, el ciudadano dice: recibí un correo electrónico donde se me indica que Zurich Santander Seguros ha decidido no renovar, bla, 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 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esta es la descripción que hace el ciudadano, y luego hace una petición con respecto a este problema. ¿Ya? Este reclamo, alguien dentro de la CMF lo clasificó como reclamo de seguros. Después, si nosotros bajamos en este archivo, vamos a encontrar que hay otro tipo de reclamos, hay varios de seguros, pero hay otro tipo de reclamos que se llaman reclamos de valores. Por ejemplo, en este caso dice reclamo en contra de Scotiabank por cobro de mantención de productos no usados, etcétera, etcétera. ¿Y qué quieren que haga el banco, o el ciudadano que quiere que haga sobre el banco? Condonación de los cobros que hace el banco. Entonces, en base a este texto, lo que nos pide la CMF es ahora poder clasificarlo. O sea, ahora si recordamos todo lo que vimos anteriormente, deberíamos tener algún par de herramientas para poder lograr esto con text mining. ¿Alguna pregunta? Solo para clarificar, la CMF quiere que tú adivines la categoría que le hubiera puesto en la lista en base al texto del reclamo. Exacto. Entonces nosotros tenemos tanto la descripción que hace el ciudadano con la petición que hace el ciudadano. Ahora, en este caso, yo estoy viendo las clases, ¿no es cierto? Esto es lo que me da la CMF. Pero posteriormente, la CMF me va a decir: yo tengo esta petición y esta descripción sin clase, y yo tengo que adivinar o predecir esa clase. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. Perfecto, entonces, dentro de RStudio hay distintos paquetes o librerías que uno puede instalar. Y por ejemplo, en este caso tenemos Tidyverse, Tidytext, Snowball y Kernlab. Vamos a ir viendo para qué sirve cada una. Principalmente estas librerías me dan la facilidad de no escribir código extra, porque ya hay funcionalidades que están realizadas, ya están hechas, están implementadas por estas librerías. ¿Ya? Esta me sirve para trabajar con datos en general, esta para trabajar con texto, esta para trabajar en temas de steaming, que es lo que vimos anteriormente para llevar las palabras a su raíz, y esta me permite correr un modelo de Machine Learning, en particular los Super Vector Machine, SVM, pero como esto no es de Machine Learning, solamente les voy a decir que eso es lo que vamos a correr, pero eso nos permite hacer. Entonces, tenemos que cargar estas librerías, ya están instaladas en este espacio. Cuando uno genera este tipo de proyectos en RStudio, en este caso POSIT.cloud, las puede ya preinstalar, entonces ya están instaladas, no es necesario instalarlas nuevamente, solamente las tengo que cargar. ¿Qué es lo primero que cargo? Aquí dice Stopwords. Entonces voy a cargar, y aquí está el archivo que está en la carpeta data, y que se llama stopwords.txt. Si voy a ver ese archivo, ¿qué es lo que tiene? Uno podría inmediatamente imaginarse, dado que se llama stopwords, que tiene todas las stopwords en español. Entonces veo aquí que tiene actualmente, acuerdo, adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tengo todo 33, perdón, stopwords en español. Obviamente ustedes ya, como vimos el proceso de reducción de eliminación de stopwords, sabemos que para eso lo vamos a ocupar, para sacar esas palabras de nuestro texto. Vamos a cargar los reclamos,
perdón, se me olvidó correr esta línea, cargo, al correr línea en RStudio y se genera, por ejemplo, una variable con datos, vemos acá que stopwatch se generó y yo puedo revisar qué es lo que tiene. Y en este caso es como un data frame, una lista de datos, donde tengo una columna que se llama palabra y luego la cantidad de palabras que son las que tienen stopwatch, ¿ya? En reclamos voy a leer este Excel que les mostré anteriormente, donde están los reclamos con las clases, con las clasificaciones que da la CMF, ¿ya? Pero también lo que voy a hacer, y aquí es un poco de procesamiento que estoy haciendo, por ejemplo, voy a pegar descripción ciudadano con petición ciudadano. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de texto? Entonces yo lo que voy a hacer es pegarlos. Eso lo hago con esta función que se llama paste, que me permite pegarlo. Luego, yo también lo que voy a hacer es generar, y ya está, bueno, a ese pegado le voy a llamar texto. Esa variable se va a llamar ahora texto, esa columna. Voy a generar otra columna que se va a llamar clase y que va a ser la clase de mercado analista. Es decir, esta de acá, yo la voy a convertir en un tipo especial, en un tipo de dato especial que tiene R, que se llama factor, que básicamente es decir que son clases, ¿ya? Que me va a decir, esta es una clase y esta es otra clase. Nada más que eso. Y obviamente voy a seleccionar las que me interesan. ¿Qué me interesa? Me interesa el caso ID, que es como el identificador de ese reclamo. ¿Por qué me interesa ese caso, ese ID? Porque posteriormente tengo que identificar ese reclamo. Entonces, mantener ese ID me va a ayudar para eso. Voy a extraer el texto y voy a extraer la clase. Y luego las voy a ordenar por este caso ID, ¿ya? Para que todos mis datos estén ordenados por ese ID. Entonces, corro esta línea, que hace todo lo que les dije que... Perdón, corro esta línea. Hace todo lo que le acabo de decir. Y luego veo la variable que se generó. Y en este caso, básicamente se genera un data frame donde tengo el caso ID, el texto y la clase de ese texto, ¿ya? Entonces, vemos que este era el texto inicial que habíamos visto en el Excel. Y nos damos cuenta, dado que RStudio nos permite ver esta información, que tiene 999 observaciones, es decir, yo tengo 999 reclamos. ¿Duda hasta el momento? Pueden abrir el micrófono también si necesitan. Acá hay uno en el chat. Dice, ¿cómo extraes los stopwords y los ordenas en un archivo plain? Buena pregunta, los bajé de internet. Básicamente uno busca stopwords en español en Google e inmediatamente en GitHub, que es un repositorio de códigos, te van a aparecer archivos que ya utiliza gente, ¿ya? Uno puede, de hecho, empezar a agregar más. O sea, yo podría haber hecho esta lista a mano, esta lista que está acá a mano. Obviamente hubiera sido un trabajo un poco tedioso, pero hay listas disponibles, ¿ya? Y uno las descarga y las puede utilizar a su favor. Y también hay una consulta de antes, Claudio, de una frase o el nombre completo de una persona. ¿Se puede usar como token? Sí, es posible uno definir token dependiendo, por ejemplo, de vocabularios. Ya uno decir, tengo la lista de nombres gracias al CERVEL de todos los ciudadanos de Chile y puedo utilizarla como token solamente en particular. El tema es que uno tiene que ser consciente de que eso es una dimensión en mi problema y cuando se junte con otras dimensiones que hablan de otras cosas, como perro, gato, casa, cómo se va a hacer ese rol de juego. O sea, cómo yo la voy a utilizar para mi procesamiento. Entonces hay que ser consciente de lo que uno hace cuando realiza este tipo de trabajo, pero sí se puede hacer. Eso nomás por ahora, al menos que alguien quiera abrir el micrófono. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Van a surgir dudas en el camino posteriormente. Ahora vamos a hacer otro preprocesamiento y básicamente aquí dice preprocesamos y agregamos TF-IDF. Y aquí ya nos vamos a referir a tokenizar, remover stopwords, llevar steaming y luego básicamente hacer un conteo de las palabras y extraer su TF-IDF. Ya todo eso lo hago en estas 7 líneas de código. ¿Ya? Entonces, reclamos, que es la variable que genera acá, y tiene básicamente estas 3 columnas, donde tengo el ID del reclamo, el texto del reclamo y la clase del reclamo. Yo lo voy primero a tokenizar, es decir, voy a separar las palabras
voy a separar el texto en palabras, en tokens, ¿ya? Luego, y eso lo hago con esta que se llama unNestToken, esta función. Y aquí me pregunta, ¿cómo quieres hacer la separación? Básicamente yo digo, genérame una columna que se llame palabras, utilizando como fuente la columna texto. Entonces viene el texto entero y yo voy a generar la columna palabra donde van a quedarse los tokens. Luego yo le digo, ahora hazme un anti-join, que se refiere cuando uno dice join, yo uno las cosas, pero decir anti-join es como déjame todo lo que no esté, lo que no se, como junte, lo que no se tope, ya lo que no hay un overlap entre esas dos cosas. Entonces en Stopboard yo tengo palabras, pero son palabras que quiero fuera, y tengo mis reclamos tokenizados, o sea, tengo todas las palabras de mis reclamos, entonces yo quiero dejar todas las que no estén en mi documento Stopwords. ¿Ya? Entonces quiero sacar básicamente todos los Stopwords. Y eso lo estoy haciendo con este anti-join. Posteriormente, yo voy a mutar, ¿ya? Voy a hacer una modificación de mi columna palabra, y lo que voy a hacer es que voy a ocupar esta función que se llama WordStem de la columna palabra, y voy a hacer steaming en español, porque se puede hacer steaming en inglés y en otros lenguajes. Hay distintos algoritmos que me permiten hacer llevar las palabras a su raíz, por así decirlo, en distintos lenguajes. Entonces, en el caso español, tiene un algoritmo particular que me permite hacer eso. Entonces, nuevamente, niño, niña, niños, niñas, todas van a ser llevados a niño, ¿ya? Luego lo que voy a hacer es contar las palabras por caso ID y por palabras. O sea, voy a básicamente hacer una frecuencia de palabras dentro de un reclamo. ¿Ya? Entonces, por reclamo voy viendo la frecuencia de las palabras. ¿Ya? Ojo que no es por todos mis reclamos, sino que por reclamo voy a hacer el conteo de frecuencia de palabras. Y posteriormente hay una función que me permite calcular este score que yo les mencionaba, que se llama TF-IDF, que básicamente me da esta importancia, tanto la frecuencia, pero también la importancia relativa de una palabra con respecto a todo el conjunto de documentos que tengo. ¿Ya? Entonces, todo esto lo estoy haciendo en esta línea, ¿ya? En estas 7 líneas, pero que al final es todo un comando, ¿ya? Se lo voy a correr. Ahora voy a revisar, y bueno, lo primero que nos damos cuenta es que ya no tenemos 999 observaciones o filas, sino que tengo 57.946. Y esto es básicamente todas las palabras por todos los reclamos, ¿ya? Obviamente habiendo hecho este proceso de stopwords y el proceso de steaming. Entonces revisemos cómo quedó este data frame. Entonces, para el primer reclamo, ¿ya? Que dura hasta la fila, hasta acá, hasta la fila 54, hasta ahí dura ese reclamo. ¿Qué es lo que tengo? Entonces partamos acá, dice 1.000.000, 45, 7.000.000, 90, alter, cambia, car, ser, chic, variat, clinic, coverture. Obviamente uno se puede imaginar a lo que se refiere la palabra. Como estamos haciendo steaming, nos dejó como en una raíz, pero uno puede, no sé, coverture se refiere a cobertura o algo de ese estilo, cover se refiere a cobro, cobrar, ¿no es cierto? Uno puede imaginárselo. Aquí uno puede ver primero la frecuencia, ¿ya? Cuántas veces se repite, por ejemplo, en este caso, la palabra chic, se repite 3, clinic, 3, coverture, 5, y esa es mi frecuencia absoluta dentro de este documento. Uno también puede sacar la frecuencia relativa, y ahí es donde viene esta función que nos agrega el TF-IDF, entonces nos saca la frecuencia relativa, el IDF, que es básicamente esta importancia relativa con respecto a todos los documentos que tengo en mi corpus, o sea, todos los reclamos que existen en mi colección de documentos, y finalmente que esta es la multiplicación, que me da el TF-IDF por cada una de estas palabras, por cada reclamo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener ojo porque yo lo que estoy representando acá es básicamente cada documento como un conjunto de puntajes TF-IDF. ¿Ya? Para todas las palabras que no tengo TF-IDF, porque puede haber, por ejemplo, reclamos que en un caso tienen TF-IDF y en el otro reclamo no tienen, porque no hablan de lo mismo, no son el mismo reclamo, entonces son distintas, se asigna un puntaje 0, no hay TF-IDF, o sea, básicamente no existe. Y eso lo vamos a ver representado posteriormente en una matriz que vamos a visualizar. Pero antes quería parar para ver si hay dudas con respecto a este proceso.
En el chat no, pero los animamos a hacer preguntas o abrir el micrófono. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Puede suceder que haya dentro de este juego de variables, un caso atípico, digamos, que no se haya contemplado dentro del manejo de las variables. ¿A qué te refieres con un caso tipo que no es atípico? Un reclamo que no o sea, que el algoritmo no identifique y que el sistema, digamos, no lo procese. ¿Por qué motivo tú te imaginas Porque que no podrían no está, procesarlo? porque no está dentro del universo de palabras o de reclamos o de variables Claro, que tal vez si entiendo la pregunta, por ejemplo, tengo un reclamo que tiene palabras que nunca se han usado anteriormente. Eso puede ser. sí, o a una categoría conceptual distinta, digamos, ¿no? Ah, claro, es que, bueno, en este caso nosotros tenemos bien claro definido el problema que son dos clases, ¿cierto? O Ya. seguros o valores. Entonces, este modelo que vamos a generar solamente va a servir para eso, para seguros o valores. Si yo Ujú. empiezo a tirar otro tipo de reclamos, este modelo no va a servir, va a fallar estrepitosamente porque no está pensado para eso. Solamente va a responder o seguros o valores. Ya, Eso pero obviamente va a dar una eso puede probabilidad, ser pero eso puede ser un error de la administración, por ejemplo, no contemplar esa categoría que si es existe. que efectivamente había un reclamo que no cabe en esas dos categorías, puede pasar. Pero, por ejemplo, en este caso la CMF definió que esas son las clases que a ellos les interesan para su proceso. Porque obviamente, antes de llegar a este punto, tuvo que haber un problema que la CMF quería solucionar y que es el que plantea en el desafío. Entonces, la conceptualización, como tú bien mencionas, tiene que haber venido anteriormente alrededor del problema, la problemática que quieren resolver. No simplemente decir, queremos hacer un clasificador para estas dos clases porque es lo que podemos hacer. A no ser que haya habido un problema en el diseño de conceptualización previa, ¿no? Puede pasar, y por eso también siempre estos procesos son iterativos. Uno se devuelve siempre, hasta Claro. encontrar algo que uno lo considere útil para el problema que quiere solucionar. O puede surgir una categoría nueva por la Tam- tam- legislación también, ¿no? Que hay que ayornarla. claro, y en ese caso, por ejemplo, si bien generamos nuestro modelo y en 2 años más hay una legislación o hay un nuevo tipo de reclamo, este modelo no va a servir, vamos a tener que generar un nuevo modelo para que sirva para ese problema, que es un problema totalmente nuevo con respecto a este. Ujú. ¿Ya? Se parece, obviamente, pero es nuevo. Claro, claro. ¿Ya? Gracias. No hay problema. ¿Había otra pregunta? Lucrecia tenía la mano arriba. Lucrecia está muda, parece. Sí, no te escuchamos, Lucrecia. Lucrecia, no te escuchamos, lo siento. ¿Ahora sí me Ahí escuchan? sí, ahí Ahí sí. sí. Sí, lo que pasa es que entiendo de que si da solo esas dos categorías, independiente de que puedan haber más, o cómo el modelo valida que estén bien estructuradas. O sea, si existe, porque claro, pueden existir otros reclamos que no tengan que ver ni con la categoría 1 ni con la categoría 2, y obviamente se pueden ir creando o se pueden dejando dimensionando esos problemas de manera que se vayan necesitando. Pero ¿cómo yo tengo garantía de que al momento de que yo tomo un reclamo y tomo esa categoría, el reclamo que yo estoy analizando y que el algoritmo o el modelo originalmente lo indicó en esa categoría, efectivamente corresponde a esa categoría? No sé si me explico. Tú dices como cuán seguro está el algoritmo en decirme esa categoría, así como si corresponde a esa categoría, o te refieres a Sí, otro. si Sí. existe, claro, si existe alguna forma de garantizar de que de los 10 reclamos, 5 y 5 corresponden a cada categoría, o hay 4 y 6, o 6 y Sí, 4. te voy a responder esa pregunta un poquito más adelante porque ahí es donde hacemos la clasificación. Aquí todavía no hago ninguna clasificación, simplemente estoy procesando el texto, nada más, ¿no es cierto? Generé estos puntajes TF y F, pero no he hecho nada hasta el momento, no he hecho ningún clasificador, ¿ya? Y ahí vamos a ver efectivamente que van a haber algún tipo de error y también algún tipo de seguridad que tiene un modelo al decir que es una categoría u otra, ¿ya? Así que te la respondo un poquito más adelante. Para eso voy a continuar con el problema, con el código. Si bien nosotros tenemos
este data frame en formato de fila y columna, nosotros podríamos pensar esto como una matriz donde yo tengo todas mis palabras, todo mi vocabulario, y en el otro lado tengo todos mis reclamos. Entonces tengo todos mis reclamos y todo mi vocabulario. Y esa matriz, cuando por ejemplo una palabra aparezca en un reclamo, yo le voy a poner el valor TF-IDF. Eso es exactamente lo que se hace en esta línea, en estas dos líneas, que básicamente voy a generar una matriz donde tengo, por un lado, los reclamos y por otro lado, las palabras. Y donde aparezca una palabra, un TF-IDF en un reclamo, yo lo voy a anotar, ¿ya? Y para todos los demás va a ser 0. Lo vamos a ver para que ustedes puedan entender a lo que me refiero. Entonces digo reclamos M, y en este caso voy a decir de 1 a 5, de 1 a 5 también, y vamos a ver lo que ocurre. Entonces en este caso vemos que tenemos las palabras, acá arriba aparecen las columnas, dice 1.045.790 alter, que son las palabras que hemos viendo que aparecían, pero aquí solamente aparecen una vez, son palabras únicas que sería el vocabulario de todo nuestro texto, ¿ya? Entonces, en este caso, para el reclamo 1, obviamente acá van a aparecer los valores TF-IDF, ¿ya? Porque es el primer reclamo donde yo estoy partiendo mi vocabulario, entonces como que tienen los valores TF-IDF, pero para los otros reclamos, por ejemplo el segundo, no se topan en ningún momento. Todos estos puntos significan 0, básicamente, no existe un valor TF-IDF asociado, ¿ya? Pero van a ver, en algún momento, como en este caso acá, un reclamo que, por ejemplo, en esta palabra sí se topa, alter, ¿ya? Que puede ser por alterar, alteración, no tengo idea por cuál viene, porque le hizo un steaming. Entonces, en esta palabra, yo veo que tanto este reclamo como este reclamo la tienen. Y su TF-IDF, si bien es similar, no es el mismo. Entonces, hay alguna diferencia entre frecuencia y la importancia relativa, ¿ya? Entonces, en base a esta matriz, ahora yo puedo hacer comparaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, inmediatamente uno podría decir, solamente mirando esto, podría decir que estos dos reclamos, este reclamo con este segundo reclamo, se parecen poco, porque no tienen muchas palabras similares o que aparezcan en ambos casos, pero este reclamo de acá, que sí tiene la palabra alter, se parece más que por lo menos estos de acá, ¿ya? Entonces, es la primera como supuesto que yo puedo realizar, ¿ya? Obviamente ustedes pueden tener muchos cuestionamientos y válidos para decir, pero claro, podría ser que justo las palabras no son las mismas, o sea, puede que una palabra que se parezca mucho, pero no es la misma, me pueda representar un significado y este modelo va a fallar con eso. Y es verdad, va a fallar con eso. Pero es una forma de aproximarnos, una forma simple de aproximarnos a trabajar con texto. Ahora vamos a ir al proceso de hacer esta clasificación, de descubrir estos patrones, donde por un lado vamos a tener los reclamos de seguro y por otro los reclamos de valores. Y lo vamos a hacer mediante un proceso Machine Learning. No me quiero detener en extenso en este proceso de Machine Learning, porque no es el foco de esta charla, pero básicamente hace lo que les mencioné anteriormente. Básicamente yo fijo esta línea divisoria entre un tipo de reclamo, una clase y otra clase. Entonces, entre los reclamos de valor y los reclamos de seguros. Para eso, hay un set de entrenamiento, es decir, un conjunto de los datos lo voy a utilizar para entrenar el modelo y otro conjunto de los datos lo voy a utilizar para evaluar cuán bien me fue, ¿ya? Entonces, de alguna forma separo las datas para que una sirva para entrenar y otra sirva solamente para probar si me fue bien o me fue mal. Entonces, voy a correr estos códigos, ¿ya? Que básicamente hacen lo que yo les digo, que básicamente separan los reclamos en entrenamiento, en prueba, y ahora solamente con los de entrenamiento voy a generar mi modelo Machine Learning. ¿Qué modelo Machine Learning voy a utilizar? Va a ser un Super Vector Machine, nuevamente otro concepto de Machine Learning, que lo que hace es tratar de encontrar esta línea separatoria entre los reclamos de valores y los reclamos de seguro. Voy a correr, y tal como veíamos en el diagrama, que generábamos un modelo con un algoritmo de Machine Learning, es exactamente lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, como estamos haciendo este proceso que está acá, en este diagrama, lo estamos haciendo ahora en código, ¿ya? Entonces, genero un modelo, aquí está el modelo, a partir de un algoritmo de Machine Learning, ¿en base a qué?
en base a los datos de entrenamiento. ¿Ya? Y aquí están los datos de entrenamiento. Entonces, si bien, obviamente aquí hay que aprender un poco del lenguaje, es la lógica que está instaurada en ese diagrama, ahora lo estoy traspasando a código. ¿Ya? Una vez generado ese modelo, ahora ese modelo me va a permitir decir esto es un reclamo de valor y esto es un reclamo de seguro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer una predicción, y para eso ocupo esta función predict, que utilizando el modelo que generé anteriormente, voy a hacer la predicción ahora en los reclamos, no de los que entrené, no en los que yo utilicé de entrenamiento, sino en reclamos que no he visto, en reclamos que mi modelo no ha tocado. ¿Ya? Y esos son los reclamos de prueba. Entonces, la separación que hice inicialmente, ahora la utilizo solamente para evaluar cuán bien me fue. Entonces, en esto yo voy a guardar básicamente esas predicciones. Digo, ya, voy a primero revisar qué se refiere con la clase test. Veo que acá tengo los reclamos y veo que este texto, este reclamo 1, es reclamo valor. Mi vehículo fue declarado pérdida total, bla, bla, es reclamo seguro, y así puedo ir viendo, etcétera, etcétera, todos los reclamos que están en esta variable que solamente guarda los reclamos que voy a utilizar para evaluar, ¿ya? Los de prueba. Lo que yo quiero encontrar ahora es una predicción de esto que haga mi modelo. Quiero encontrar una predicción de esta clase. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, voy a ver, algo me falló acá. Reclamos test. Está acá, falló. Ahí está generado. Entonces ahora voy a volver a este mismo, a lo que habría anteriormente, y ahora tengo el texto, tengo la clase que es original, que es la que puso la CMF, pero también tengo lo que ahora predijo este modelo que yo entrené. ¿Ya? Y ahora veo que en algunos casos, por ejemplo en este caso, se está equivocando, y en este caso le está acertando. Acá nuevamente se está equivocando, y así uno puede ir viendo cuándo le acierta y cuándo se equivoca mi modelo. ¿Ya? Yo puedo ver eso aquí efectivamente con la predicción que hizo. Obviamente aquí revisarlo a mano es un poco tedioso. Uno puede hacer un conteo básicamente de estas cosas. Uno podría decir, ya, pero veamos cómo se compara, ¿ya? Entonces para esto yo voy a hacer como una matriz de confusión, una tabla que compara las predicciones con lo real, con lo que la CMF dice. Entonces veo acá, y lo que dice acá es que esta es la clase real, para reclamo seguro, reclamo valores, y esto es lo que me predijo mi modelo. Entonces, aquí en los reclamos seguros, mi modelo dijo en 195 ocasiones que era reclamo seguro. O sea, aquí estoy contento porque 195 veces yo digo que es un reclamo de seguro y efectivamente era un reclamo de seguro. ¿Ya? Por el contrario, yo tengo reclamo de valores y en 83 casos yo le acierto que son reclamos de valores. Pero lamentablemente ningún modelo es perfecto y se equivocan y voy a ver errores. En este caso, mi modelo dice en 17 ocasiones que es un reclamo de seguros, pero finalmente era un reclamo de valores. ¿Ya? La CMF dice que es un reclamo de valores. Y viceversa, mi modelo dice en 5 ocasiones que es un reclamo de valores, pero en la realidad era un reclamo de seguros. Entonces, en base a esto, yo puedo generar distintas métricas, pero en realidad uno mirando esta matriz uno podría decir cuán bien o cuán mal le va a mi modelo. Y también uno puede decir cuánto estoy dispuesto a arriesgarme yo a utilizar este modelo para mi problema de política pública. En el caso de la CMF, ellos tienen que decir, bueno, estoy dispuesto a equivocarme, por ejemplo, que me diga más de reclamo de seguro, pero en realidad eran valores, y contrario, equivocarme poquito en que me diga que reclamo valores, pero en realidad son reclamos seguros. Entonces, como que estoy dispuesto a tener este tipo de error. Y hay una política, o sea, básicamente la CMF es la que se tiene que cuestionar y decir qué es lo que está dispuesta a equivocarse. ¿Ya? Lamentablemente para el analista no hay un óptimo. O sea, nosotros obviamente queremos que estos números, los aciertos, sean lo más grande posible. Lamentablemente eso no siempre va a pasar. De hecho, la mayoría de las veces no pasa. No es posible encontrar una gran cantidad de aciertos y uno tiene que empezar a definir dónde quiere equivocarse. ¿Ya? ¿Me quiero equivocar más en este tipo de errores o en este tipo de error? Y aquí básicamente la discusión que hay que tener de política pública es
quién es el que toma esa decisión, básicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros tomamos esa decisión? Porque aquí en este caso de ver reclamos, ¿cuál es el posible costo que existe asociado? Es básicamente, bueno, si clasifico mal un reclamo y se envía a otra área, la otra área va a decir, bueno, se lo tengo que enviar de vuelta. A la otra área, tal vez pierdo no sé, 10 minutos leyendo el reclamo, atendiéndolo y después dándome cuenta que no era de acá, sino que tengo que verlo para el otro lado. Se pierde tiempo, ¿no es cierto? Hay tiempo de procesamiento que está ahí. Pero en casos un poquito más complejos, por ejemplo en salud, si estamos hablando de herramientas diagnósticas, uno tiene que ser un poquito más cuidadoso, ¿no es cierto? Es distinto decir, tienen o no la enfermedad, por ejemplo, con texto, leyendo el relato médico, por así decirlo, y decir, tienen o no la enfermedad, que en este caso que son reclamos, ¿ya? Que es como asignarle un área. Ahí hay que tener un poquito más de conciencia, ¿no?, en lo que uno se quiere equivocar y cuánto está dispuesto a que un modelo se equivoque, ¿ya? Entonces, si bien estas herramientas nos vienen a ayudar, hay que tener conciencia de este tipo de decisiones que uno tiene que tomar. Y esa decisión no se hace en el analista. El analista no puede tomar esa decisión, sino que básicamente se tiene que conversar con la institución que está mandando este proyecto o que quiere implementar este proyecto y sopesar los pros y los contras para poder implementarlo. ¿Dudas ahora con esa reflexión? Hay bastantes preguntas, Claudio, más bien técnicas, ¿Ya? pero estamos casi al cierre, entonces Al no sé si límite, sí. quieres comentar primero, o sea, cerrar el taller y con minutos que queden contestamos esas preguntas. Me parece bien para las personas que tienen preguntas técnicas nos podemos quedar más al final, pero también para las personas que quieren entender un poco ya sobre el taller o decir lo que les gustó del taller, no sé, sacar en limpio el taller, terminemos la sesión y así podemos avanzar, ¿ya? Entonces, voy a volver a la PPT para después ir a las preguntas técnicas. Primero, esta charla fue fuertemente basada en analítica textual, que es el libro del profesor John Atkinson, que básicamente es el director del magíster en inteligencia artificial, donde ustedes pueden leer más sobre TextMind, ¿ya? Y también quería aprovechar de pasar el dato sobre el diplomado en ciencia de datos para políticas públicas, que parte en mayo, o sea, no queda nada para que parte este diplomado, donde nosotros en un módulo vemos en particular text mining, pero si se dieron cuenta, tocamos tanto herramientas de análisis estadístico, análisis, visualización de datos, también machine learning, y bueno, el diplomado también abarca geoanálisis dentro de este diplomado. Entonces, básicamente los invito a postular a los que están interesados en esta temática. Este diplomado parte de personas que saben cero programación o tienen poco conocimiento de programación, a que tengan un nivel intermedio o los que ya tienen un nivel más avanzado que puedan explorar distintas técnicas, ¿ya? Y además paso el dato de otro curso, el curso de automatización de reportes con R, que básicamente enseña a automatizar reportes, es decir, por ejemplo, Words, que ustedes tienen que realizar con distintos resultados. Esto básicamente utilizando una herramienta como R, como la que mostraron aquí en RStudio, automatizan ese proceso, ¿ya? Entonces, si tienen que generar constantemente, periódicamente reportes, este curso es ideal para que ustedes puedan aprenderlo de forma automatizada, ya pueden aprender eso de forma automatizada. Así que con eso agradezco la presencia en la charla y me quedo para las preguntas más técnicas. Muchas gracias, Claudio. Un aplauso virtual de todos, si pueden ahí mandar una reacción, ¿no es cierto?, que se puede, o con las manos, como dice la Lucrecia. Importante mencionar que el curso de automatización de reportes con R requiere saber nivel introductorio de R. No, si lo toman en cero, como que no lo van a aprovechar, ¿ya? Eso es bien importante. Si ustedes quieren solo aprender R, nosotros tenemos un curso online que se llama Introducción al análisis de datos con R, que está fresquito, salido recién del horno. Profesor Pablo Aguirre lo grabó de nuevo en enero, así que, y ese curso, ese sí los toma de cero, y si después quieren automatizar reportes, tienen que ya saber R, así que por si acaso, para que no se lleguen a meter a un curso de automatización de reportes sin saber R, pero eso es súper útil, o sea, de verdad, casos que conocemos en la SMA, en la DIPRES, de tomar reportes en Excel muy aburridos, y automatizar todo lo que es automatizable, porque por supuesto que el análisis de ustedes no es automatizable, ¿no es cierto?, la comprensión y la explicación de lo que está pasando, eso siempre, eso sí requiere de personas. Así que eso, oye, Claudio está recibiendo muchos aplausos, y las preguntas, vamos con las preguntas. A ver,
Hay hartas preguntas. Te preguntaron por qué SVM y no árbol de decisión, y de ahí alguien respondió por la dimensionalidad se usa el SVM. No sé si Daniel está con la respuesta correcta o hay otras razones de por qué usaste SVM y no árbol de decisión, que es otro tipo de modelo, ¿no es cierto? Sí, sí. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, el SVM funciona bien con altas dimensiones y lo bueno de particular de este caso es que en texto es muy utilizado el SVM, como por tradición, por práctica, porque en alta dimensionalidad funciona bien y lo lleva a otro espacio que, no, bueno, hay una explicación más técnica de que el espacio no es de forma, por así decirlo, euclidiana, por así decirlo, sino que las relaciones que se forman entre los distintos vectores de documentos están en un espacio de, con un kernel normalizado que no es el mismo que un espacio euclidiano. Eso solamente. Por eso funciona mejor. Los árboles también podría haber sido, pero de hecho no se ve tan bueno en la práctica. En la práctica se ven que, si bien llegan a funcionar, no son tan robustos como un algoritmo SVM o redes neuronales, que también son otro algoritmo que se ocupa harto en texto. Hay una pregunta, Claudio, sobre si se pueden crear paquetes de librerías de causales para incrementar con ellos los diccionarios de clasificación para este caso de la CMF. Tú dices como causalidad entre palabras, es como Dice que una paquetes palabra de librerías de causales. No sé. Bueno, de está Daniel, si causales. Daniel sigue ahí, Sí, Daniel, no sé si no sé si lo causales quiere. de No sé a leyes, qué se tal vez refiere. causales, sí, no sé. Puede ser causales de reclamo, ¿no es cierto? Puede ser causales de reclamos. Sí. Paquetes Pero de bueno, librerías sí, de causales. uno puede generar paquetes de librería en R, R es súper abierto, uno puede generar, de hecho hay paquetes de las regiones de Chile que ya están mapeadas, hay, bueno, de regiones de todo el mundo, hay muchas cosas abiertas que ya existen en R y uno puede descargar datos que también existan y que han disponibilizado en la comunidad, se puede hacer eso, sí. De hecho, uno de los profes del diplomado, el Luis Herskovich, que es profe del diplomado, creó su propio paquete de R para transformar las comunas, homologar las comunas en base de datos, creo que del censo y la CACEN, no me acuerdo, pero tiene su propio paquete de R que se llama comunista. Y ¿En trata de serio? transformación de comunas. Sí, sí, Claro, búscalo, está qué en buena. GitHub. Sí, el Lucha Herskovich, es profe del diplomado. Ya, a ver, siguen más preguntas. ¿Qué plataforma es mejor, Python o R? ¿Cuál es la más utilizada en el sistema público? Gran pregunta. Sí, es una gran pregunta y va a depender siempre de los equipos de trabajo con que yo esté trabajando. En general, en el sector público se tiende a utilizar más R y por ende también el diplomado que les menciono está basado en R por esa misma relación, de que existe mucha más presencia. En lenguaje, o en ambientes mucho más ligados a la ciencia de la computación, mucho más técnico, se prefiere Python y de hecho a veces se prefiere otro tipo de lenguaje más técnico todavía para poder trabajar, ¿ya? Pero en el caso de R, como es algo mucho más ligado al análisis, está de alguna forma optimizado para, por ejemplo, hacer este tipo de análisis estadístico y en algunos casos sale muy, muy rápido. Entonces, por eso se tiende a preferir R en ese tipo de análisis, pero Python igualmente lo puede hacer, o sea, no hay ningún problema. O sea, de hecho, yo programo en Python, o sea, como mi lenguaje cabecera, pero también ocupo R para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, uno finalmente, cuando después se empieza a meter en este mundo, puede utilizar tanto Python como R, porque la lógica de programación es una, no es que vaya cambiando con el tiempo, ¿ya? La lógica es la que está ahí. Y solamente, antes para pasar a la siguiente pregunta, si la voy a mencionar, voy a poner el cargador que se me está acabando la batería, ¿ya? Para que me la digan Ya, mientras pongo el cargador. no hay problema, no hay problema. Yo creo que es importante, eso sí, decir algo. Si uno no sabe programar, se va a demorar un año en aprender un lenguaje de programación, o al menos 8, 10 meses, ¿ya? Y si alguien le dice que voy a aprender 2 lenguajes en un año y además trabajar full time, eso no existe. Y de hecho han habido experimentos fallidos de eso en distintos programas académicos. Entonces, en verdad que o es R o es Python para partir, eso no significa que después de trabajando un par de años en R o un par de años en Python se puedan aprender el otro, pero así como partir de cero y aprender 2, no es real, al menos que estuvieran dedicados full time. Bueno, en ese caso sí, ¿no es cierto? Si solo hicieran eso y no hicieran nada más, pero la gran mayoría de las personas aprenden mientras trabajan también, ¿no es cierto? Entonces, Buena acotación. O sea, la programación no es difícil, se dedica tiempo, pero lamentablemente el tiempo es escaso, un recurso muy escaso en todos nosotros, así que a veces uno no tiene todo el tiempo para dedicarle a programar, ¿ya? Y ahí uno tiene que decir, y si uno parte más por el área de análisis,
puede que R sea un poquito más fácil y entender toda la lógica de programación, y posteriormente, si uno quiere meterse más en otras cosas técnicas, dedicarse a Python. Y yo creo que igual es importante mencionar que si tienen dudas específicas de la malla del diplomado, Claudio va a estar haciendo una charla el otro martes, ¿no es cierto? El martes 11. Sí, exacto. A esta misma hora, o sea, cuando partimos a las 6:30, entonces ahí se pueden sumar un ratito y hacer preguntas como específicas sobre el diplomado en sí. Ahí voy a poner el link, así que ahí está la instancia como para resolver dudas de las materias que se enseñan. Obviamente de este tema se enseñan 24 horas, por lo tanto, con bastante más profundidad, y es el módulo 4, entonces ya llegan como mucho más empoderados con lo que es la programación con R cuando ya están empezando a ver minería de texto. No es como que se enfrentan de una al tema, sino que parten como con cosas más simples. Sí. Sí, de hecho este es el cuarto módulo, entonces uno tiene que, ya vio hartas cosas anteriormente y llegar a este punto, así que claramente se sabe más. Y aquí Luis dice, si no sabe programar, use ChatGPT. Efectivamente, uno ahora le puede preguntar a ChatGPT, y yo creo que ya mucha gente, muchos de nosotros preguntamos a ChatGPT por cómo se hace esto en R, cómo se hace esto en Python, etc. Por ahí, bueno, ¿qué parámetros ajustas para mejorar el accuracy o para mejorar la precisión del modelo, Claudio? Sí, hay varias técnicas para mejorar la accuracy. De hecho, yo inmediatamente ya partiría con otros tipos de modelos, por ejemplo, Word Embeddings, que son técnicas un poquito más modernas, y ya de hecho, por ejemplo, en mi trabajo yo ya no trabajo con este tipo de score, como el TF-IDF, sino que ya utilizo modelos de lenguaje, no tanto como ChatGPT, pero tipo BERT y ese tipo de cosas. Pero esas cosas se han visto que mejoran mucho la precisión de los modelos. Oye, hay muchas felicitaciones, Claudio. Preguntan quiénes fueron los ganadores del desafío y si se está usando la solución. No sé si tenemos esa información, habría que preguntarle a la O sea, siguiente. Quizás yo, tú sabes. con información extraoficial, yo supe que el grupo donde yo estoy ahora, el grupo de procesamiento de lenguaje natural del Centro de Modelamiento Matemático, llegó a la final. Posteriormente de eso no se sabe más, porque todavía están en un proceso de cómo se va a implementar la solución. Pero ese es uno de los grupos que llegó, porque llegaron más grupos. Perfecto. Sí, te preguntan si has aplicado Transformer para hacer clasificación. Sí, he aplicado Transformer para hacer clasificación. Ya. Y ya, pero esta es como para cerrar. ¿Crees que ChatGPT reemplazará al text mining? Buena pregunta. Hay varios análisis sobre GPT, básicamente, todas estas tecnologías, em, de que están haciendo cada vez más tareas que antes eran relegadas solamente a los analistas, y que posiblemente podrían, como de alguna forma, ahuyentar, o no sé si reemplazar a muchos análisis básicos, pero aún así se ha visto que muchas tareas todavía no es suficientemente bueno, ¿ya? Entonces, todavía hay una competencia enorme de tareas de procesamiento de lenguaje natural que se hacen con los modelos antiguos, y todavía hay unas que ni siquiera se pueden hacer y que siguen haciéndose por humanos, ¿ya? Entonces, todavía hay espacio, pero sí se ve que efectivamente está reemplazando ciertas tareas que antes eran no sé, hechas por programadores o por analistas, y ahora se pueden hacer por ChatGPT porque claramente son más fáciles de hacer, ¿ya? Un caso particular, por ejemplo, clasificar o anotar comentarios. Uno ahora podría decirlo con ChatGPT. O sea, podría eventualmente decirle, dime si este comentario es de seguro o de valores. Eventualmente podría decir eso. Habría que compararlo efectivamente como lo hace con un modelo entrenado específicamente para eso, pero uno podría hacer eso. De hecho, se hace normalmente. Y habría que tener cuidado, eso sí, qué datos uno está alimentando ChatGPT y cuál es la política de esos datos, si son datos personales, por ejemplo, si tú estás usando un modelo gratuito, quizás el acuerdo es que tú le entregas tus datos para, ¿no es cierto?, entrenar el modelo. Entonces hay que tener también mucho cuidado con qué es lo que uno mete a uno de estos modelos y cuáles son los términos y condiciones de dicha interacción. Acuérdense que si algo es gratis, en general uno es el producto, entonces, o los datos de uno son el producto, así que hay que tener ojo con eso. Oye, Lucrecia había levantado la mano, no sé si ya se le acabó la pregunta, y si no, ya con eso cerramos porque ya nos estamos pasando 10 minutos del tiempo. Nuestros talleres siempre duran 1 hora y media por si acaso, pero Claudio, gracias por esta extensión. No hay Lucrecia. problema.
Sí, era para dar las gracias y reforzar un poco la sugerencia de María Paz de partir de cero con respecto a lo que es programación, porque yo soy una de las que partió de cero y me costó un poco, pero ya por lo menos en la lógica y en el diseño de modelos estoy bastante más avanzada, pero todavía me falta la estructura de la programación. Por lo tanto, se sugiere de sobremanera hacer todos los cursos de introducción posibles antes de empezar a meterse a automatizar en cualquier programa. Ahora, con relación a la pregunta que alguien hizo, qué es lo que se está usando, lo que me he dado cuenta yo en mi proceso de investigación de ensayo y error, todavía hay muchas plataformas que están conversando y que están diseñadas de base en Java, en JavaScript. Y R entra a funcionar con modelos ya establecidos. Y si van a partir de cero, investiguen cuál es la plataforma y cuál es el lenguaje con el que están estructurados los datos o los documentos sobre los cuales quieren trabajar, porque si se ponen a aprender un programa y ese programa no funciona o el sistema o la empresa no le da autorización, que fue lo que me pasó a mí con R, no me autorizaron incorporar R en mi programa porque no está comprado y porque yo no soy programadora y no soy desarrolladora. Entonces, es una sugerencia de advertencia muy oportuna que yo no la tomé en cuenta cuando partí, pero de todas maneras me he inventado recursos para poder salir del paso, pero de todas maneras es una dificultad adicional que se podría haber evitado si yo hubiera averiguado antes. Como Sí, dato. solamente quiero mencionar, gracias Lucrecia por el comentario, solamente quiero mencionar que Python y R son lenguajes abiertos, ¿ya? Que en realidad cualquiera puede descargarlo en su computador y empezar a trabajar con Python y R. También así hay otros lenguajes. Java, si bien fue abierto hasta cierto punto porque lo compró una compañía, sigue siendo abierto, pero lo compró una compañía, entonces Oracle. Entonces, básicamente hay en las instituciones siempre hay ciertas restricciones, pero todo este como mundo open source, con este mundo abierto, viene un poco a cambiar un poco los paradigmas y de alguna forma uno puede utilizarlo en su propio favor porque uno lo puede utilizar en sus propios computadores, sin la necesidad de estar dependiendo claramente de toda la burocracia que puede tener una institución. Obviamente, si lo quiere hacer a gran escala, ya hay que hablar con la institución y hay que ver efectivamente si es que tienen políticas puestas para poder trabajar con este tipo de lenguaje que son gratuitos, o sea, son abiertos, son gratuitos y uno los puede utilizar. Y bueno, vamos a cerrar, agradecerle a Claudio, efectivamente es importante que revisen las políticas institucionales, por ejemplo el INE está todo en R, así que si están en el mundo estadístico, ellos optaron por el R y se están capacitando en ese lenguaje, pero así también va variando, ¿no es cierto? Y por supuesto hay muchos lugares donde esto no está definido o están usando quizás algún software propietario, como por ejemplo SAS, ¿no es cierto? O algo así. Pero el lenguaje abierto, ¿cierto? Como Python o R tienen esa ventaja de que no tienen costo, por lo tanto, si ustedes empiezan a aprender eso, no van a tener que pagar una licencia por usarlo, lo que siempre obviamente es una barrera. Muchas gracias por sumarse a este taller de análisis de texto para la toma de decisiones en el Estado. Si les interesan nuestros eventos, el próximo que tenemos, bueno, es la charla informativa que ya les conté, pero además tenemos un evento abierto, o sea, sobre una gran noticia que tenemos desde el GovLab, que vamos a lanzar el segundo informe anual del repositorio de algoritmos públicos, que es básicamente un estudio a cómo en Chile se están usando los sistemas automatizados y semiautomatizados, los algoritmos, sea algoritmo simple o inteligencia artificial en el Estado. Así que esto va a ser el 12 de abril a las 9 de la mañana online. Tenemos un invitado de la OCDE, una invitada de Chile Transparente que van a estar comentando los resultados del informe. Este es el segundo ya año de nuestro repositorio, así que los invitamos a sumarse ese día. Y estaremos anunciando un nuevo taller para la semana subsiguiente sobre gobernanza de datos, así que muy atento a nuestro LinkedIn, a nuestro Twitter, para el próximo evento del GovLab, el próximo taller va a ser de gobernanza de datos. Pero un tema específico dentro de eso ya lo vamos a anunciar. Que les vaya muy bien. Buenas noches.